Shalom, shalom, Rabotay, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues estamos en la meditación del día de hoy, en 1 Corintios 15-20, continuando con el tema que Rab Shaul introdujo, que es precisamente el tema de la resurrección, y dice: mas ahora Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Esto debió ser así por cuanto la muerte entró por un hombre, por tanto también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Mashiach, las primicias, luego los que están identificados con Mashiach en su venida, y luego los del fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo dominio, toda autoridad y poder, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, aquí encontramos varias cosas muy importantes que menciona Rab Shaul, y especialmente al respecto de la resurrección de Mashiach Yeshua, y nos da el orden de cómo será esa resurrección, y nos habla del hecho de que por causa de la resurrección de Mashiach, que es la primicia, abriendo el camino hacia esta condición, se dará para todos y cada uno de nosotros la resurrección. Mas ahora Mashiach ha sido resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Hablando casi por lo regular en la Escritura, cuando habla de la gente que le creyó al Eterno y creyó que el Mesías había de venir, ¿como quién? Como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los patriarcas, como los grandes hombres de nuestro pueblo, David, y grandes profetas y grandes hombres que estuvieron ahí y que durmieron creyendo, teniendo la promesa en su corazón. Por eso es que la Escritura no dice y murieron, sino durmieron. ¿Por qué? Porque van a ser despertados. Esa es la idea y el pensamiento. Y siempre las Escrituras hacen una diferencia entre los que duermen y en los que mueren. En los que mueren y en los que duermen. Hay una gran diferencia. El que muere ya murió. Tenemos una oportunidad muy grande el estar aquí. Y hablaba yo ayer en un grupito de Kirú, y les decía yo que precisamente una de las cosas tan importantes que debe de haber en nuestra vida es entender que la revelación que el Eterno nos da, que nos ha dado, y que nosotros la percibimos, la tomamos. No solamente la percibimos, porque hay gente que la percibe la revelación del Eterno, la voluntad del Eterno, la percibe y hasta la entiende, pero no la acepta. Y entonces es un problema grave, porque una cosa es entenderla, saberla, comprenderla, y otra es aceptarla. Y todos aquellos que murieron, todos aquellos que partieron y que murieron con esta esperanza, la Escritura dice que durmieron, no que murieron. Pero todos aquellos que murieron en sus maldades, que murieron en sus iniquidades, que murieron en sus pecados, esos, dice la Escritura, que murieron. ¿Quiénes más murieron? Pues murieron todos aquellos que incluso se les manifestó la revelación del Eterno, como Abraham. Recuerden que Abraham nació en una familia donde su padre era idólatra, y no solamente era idólatra, sino era fabricante de ídolos, de dioses, entre comillas. Y él tuvo que enfrentar esa situación en su misma casa, en su mismo hogar. Tuvo que sobreponerse a esa mentalidad torcida, equivocada, y aceptar y mirar y ver que por la creación se dio cuenta que había un creador, y que no era el palo, que no era el barro, que no era la piedra, sino era un creador que no se podía ver, pero que allí estaba
sosteniendo y guardando todas las cosas extraordinarias y hasta nuestra propia vida. Y entonces esto es lo que cambió de una manera importante su vida, y eso es lo que cambia la vida de todo ser humano, la aceptación de esa verdad, como lo hizo Abraham. Eso es lo que cambia, el hecho de que incluso cuando Yeshua, nuestro santo maestro, citó a los patriarcas, hablaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y decía, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos los que tienen vida, por la gracia del Eterno, por la promesa, por la revelación que nos ha dado de Él y de el Mesías de Israel, tenemos vida. Gracias a Hashem, gracias al Mesías de Israel, que decidió ir al madero y ser el sacrificio, el Corbán Pesach, por nuestros pecados de Feshá, por nuestros pecados de muerte, por nuestros pecados de extinción, y por lo tanto esto nos dio la oportunidad de que el Eterno limpiara nuestra vida, transformara nuestra vida y nos diera la oportunidad de poder vivir para Él, de poder servirle y de poderle amar como hoy le amas, como hoy le amamos todos. Bueno, continúa diciendo, esto debió ser así por cuanto la muerte entró por un hombre, por cuanto también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, Yeshua es la primicia de la resurrección, porque si un hombre causó la muerte de toda la humanidad por causa del pecado, también un hombre habría de traer, en este caso, la vida y la resurrección, es decir, la restauración, entendiéndolo así, la restauración del corazón, de la vida, de la mente, del entender, del comprender, de la separación que se experimentó y se vivió a causa de la desobediencia de Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los que mueren y los que vendrán a la vida? Bueno, entendamos una cosa, se habla de dos resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección para vida. La segunda resurrección no es para vida, sino es para condenación. Serán levantados los muertos, grandes y pequeños, y se presentarán delante de Dios y serán juzgados. Se abrirán los libros y todas sus obras serán expuestas. Y entonces, pues, ¿quién se puede librar? Vaya, te voy a decir, ni siquiera nosotros, porque pues gracias al Eterno, porque hoy tenemos a nuestra cuenta la misericordia de Él y también el sacrificio de Mashiach, porque lo hemos recibido y lo hemos aceptado. Pero si no tuviéramos eso, santo Dios bendito, estaríamos pero en la miseria de la vida. Pero gracias a Hashem, porque nos permitió vislumbrar, entender, y tú y yo pudimos decidir, aceptar, recibir esa promesa, esa revelación extraordinaria que el Eterno nos dio, y por lo tanto nos sitúa en una condición muy especial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarla. Hay gente que piensa que ya yo la tengo y no. Si la tienes, cuídala. Si la tienes, fortalécete en esa vida que el Eterno te da. El otro día me preguntaba alguien, me preguntaban al respecto del rezo de Shaharit, y me decían que si tal día iba a haber Shaharit. Yo nomás les contesté así levemente y les dije que sí iba a haber, pensando como hacemos a veces en la manera de vivir secular, que después de una fiesta, por una fiesta que viene, hay descanso. Y entonces yo contesté que sí iba a haber,
pero cuando tuve oportunidad de hablar con las personas o que me preguntaron, entonces yo les dije que Shacharit es desde Yom Arishon hasta Yom Shishi, incluso Yom Sheba, que es el día séptimo, que es Shabbat, se hace Shacharit. Entonces yo les dije que el rezo de Shacharit es por toda tu vida, es por toda tu vida. Si por alguna razón lo leen, la persona se enferma, pues lógicamente que no podrá hacerlo, y aún así yo creo que estará rezando. Pero solamente cuando nos hayamos ido de este mundo romperemos esa conexión para estar más unidos a Hashem. Entonces, nuestro servicio al Eterno no es de un rato. El Eterno incluso nos enseña cuando fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, le mandó a decir el Eterno a Faraón por medio de Moshe, y le dijo: deja salir a mi primogénito, a mi hijo, para que me sirva. Entonces, a partir de que el pueblo de Israel salió de Egipto, se esperaba y se suponía que tenía que servir al Eterno. Mis amados, a partir de que nosotros aceptamos y recibimos en nuestra vida, en nuestro corazón, esa promesa, que recibimos esa revelación del Dios uno y único y del Mesías uno y único, a partir de ahí nosotros fuimos pasados de una condición de muerte a vida. Y a partir de ahí, el resto de nuestra vida, o la vida que tengamos, que nos permita el Eterno, ese tiempo será de servicio a Él. Así es que no te canses, como diría nuestros maestros, no te canses hasta desmayar, porque nos resta el tiempo de servir al Eterno. Tenemos que aprender a disfrutar de ese servicio al Eterno y a vivirlo de una manera extraordinaria. Y bueno, terminamos pensando y entendiendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos somos vivificados, pero cada uno en su orden. Mashiach en las primicias, luego los que están identificados con Mashiach en su venida, luego los del fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo dominio y toda autoridad y poder. Bueno, pues hay un programa, hay un orden, hay un plan que el Eterno lo está llevando a cabo, y al final del día Mashiach terminará su bodá entregando el reino al que le dio la autoridad y el poder, al Eterno, quien es bendito, y también nosotros estaremos brindando y dando cuentas al Creador. Así que, mis amados, no nos cansemos hasta desmayar, sino pensemos que somos afortunados y que nos espera, con la ayuda del Eterno, la resurrección de los muertos. Pero no nos cansemos hasta desmayar, sino vivamos verdaderamente esta resurrección en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos espera, y desde luego pensemos que no podemos movernos de ninguna manera y forma de la fe que el Eterno nos ha dado, de la revelación que el Eterno nos ha dado, para que creamos y para que no nos movamos de ahí. Muchos se han movido, créeme, muchos se han movido. Así es que yo no puedo, ni siquiera yo puedo decir que ya la hice, no. Hasta el día en que nosotros nos vayamos de este mundo y estemos todavía paraditos sobre la roca, entonces diremos: no me moví. Pero mientras tanto, hay muchas cosas que quieren moverte de esa roca. No permitas que nadie te mueva. Que tu fe sea firme, constante, y todo lo contrario, creciendo, no disminuyendo, sino aumentando y uniéndote con el Hakadosh Baruj. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.